Brasil está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia, y esta vez no se trata de elecciones, ni de economía, sino de algo mucho más grave: la posible condena de un expresidente por intentar destruir la democracia desde dentro. Jair Bolsonaro, el líder de ultraderecha que dividió al país y marcó una era, enfrenta cargos tan serios que podrían enviarlo a prisión por más de 40 años. La acusación no es simbólica. Lo señalan como el cerebro detrás del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, apenas una semana después de que Lula tomara posesión. La Fiscalía de Brasil ha destapado lo que considera una conspiración para subvertir el orden constitucional, destituir al nuevo gobierno y mantener a Bolsonaro en el poder a toda costa. No se trata de una simple protesta. Según el informe de 517 páginas presentado por el fiscal general, se trató de una estrategia militar, digital y emocional, diseñada para sembrar el caos, tomar el control del país y forzar una intervención armada. Y lo más grave, involucraría a altos mandos militares, asesores presidenciales e incluso empresarios influyentes. ¿Estamos ante un intento desesperado de justicia o frente a una nueva persecución política como gritan sus seguidores? ¿Puede un país sanar mientras sus heridas institucionales siguen abiertas? Quédate hasta el final para descubrir qué hay detrás de este juicio. ¿Qué consecuencias traerá para toda América Latina? ¿Y cómo te puede afectar más de lo que crees? Imagina perder unas elecciones y no aceptar la derrota. Imagina planear en silencio, durante semanas, un movimiento para corregir lo que tú consideras un error histórico. Bolsonaro no solo no reconoció su derrota frente a Lula, sino que, según la Fiscalía, empezó a construir desde la sombra un escenario de caos nacional para justificar una intervención militar. No fue un berrinche político, fue un plan. Mientras miles de brasileños se preparaban para el nuevo gobierno, en el Palacio de la Alborada se tejía una narrativa de fraude, de enemigos ocultos y de una amenaza comunista inminente. Las redes sociales estallaron en mensajes codificados, los cuarteles recibían visitas inesperadas y se diseñaban decretos que solo se activarían si el país entraba en estado de excepción. Todo estaba preparado para ejecutar un guión donde la democracia era el obstáculo, no el camino. La operación contragolpe reveló que Bolsonaro presionó a militares para que se alinearan, que hubo borradores de decretos golpistas listos para firmarse y que su entorno más cercano estaba involucrado. Lo más escalofriante: se barajaba incluso la posibilidad de arrestar a Lula, disolver el Supremo Tribunal Federal y tomar control total de las instituciones. No era solo una reacción, era una estrategia. Lo que Brasil vivió no fue solo un ataque al Congreso, fue un intento real, planificado y medido, de manipular el miedo, la frustración y la polarización para cambiar el rumbo de un país por la fuerza. Una historia digna de una serie de Netflix, solo que esta vez no es ficción. Como dijo Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Y hoy, Brasil y toda América Latina están pagando por haber bajado la guardia. El informe que la Fiscalía de Brasil ha presentado no es cualquier documento. Son más de 500 páginas detallando movimientos, reuniones, mensajes, discursos y decisiones que, según el Ministerio Público, no dejan lugar a dudas. Jair Bolsonaro fue el autor intelectual y político de una tentativa de golpe de Estado. No se trata solo de que lo supiera, sino de que lo planificó y ejecutó. Se le imputan 5 delitos graves: asociación criminal, incitación pública al delito, tentativa de abolición violenta del Estado democrático, uso ilegal de la función pública y tentativa de golpe. Una de las piezas clave del caso es una grabación donde Bolsonaro se reúne con altos cargos y habla abiertamente sobre medidas de excepción, intervenciones y formas de restaurar el orden en Brasil. Se analiza también su silencio durante las horas en que el Congreso era invadido por sus simpatizantes. Un silencio que, para la Fiscalía, no fue pasivo, sino parte de una estrategia de omisión calculada para permitir el caos y luego justificar una acción militar. El Ministerio Público también apunta a sus exministros, miembros de las Fuerzas Armadas y hasta a empresarios que habrían financiado parte de la operación logística. Se descubrieron documentos, mensajes y evidencias de una red que trabajó durante semanas con un objetivo: frenar la transición democrática. Y el impacto emocional fue parte de la estrategia. Mientras se hablaba de fraude, comunismo y pérdida de libertades, se inflamaba el sentimiento patriótico para provocar una reacción visceral en las calles.
La Fiscalía busca una condena ejemplar, hasta 43 años de prisión. No se trata solo de castigo, sino de enviar un mensaje firme a quienes, desde cualquier posición política, puedan pensar en vulnerar la democracia en el futuro. La justicia brasileña quiere demostrar que no importa cuán alto hayas llegado, ni cuántos seguidores tengas. Si rompes el orden constitucional, debes rendir cuentas. Y aquí viene el dilema. ¿Será la justicia capaz de sostener esta presión política, social y mediática? Bolsonaro aún conserva millones de seguidores. En las calles ya se habla de persecución, de injusticia y de una élite que quiere borrar a la derecha del mapa. La tensión no solo es judicial, es institucional, emocional y social. Brasil está en vilo. Sí, la repercusión política de este juicio no se queda en las fronteras de Brasil. De hecho, ya ha comenzado a provocar ondas expansivas en el tablero internacional. Donald Trump, en plena campaña, ha declarado que el juicio a Bolsonaro es una vergüenza para Occidente y ha amenazado a Brasil con nuevos aranceles si condenan a su aliado político. Sí, Estados Unidos, con su economía y poder global, podría castigar económicamente a Brasil por aplicar justicia. Esto no es solo un juicio, es una guerra ideológica con consecuencias reales. Lula, por su parte, mantiene silencio institucional, pero su entorno ha dejado claro que este proceso es esencial para restaurar la confianza en las instituciones. El problema es que una parte importante de la población no confía ni en Lula ni en el sistema judicial. Es una situación extremadamente delicada. Si Bolsonaro es condenado, millones lo verán como mártir. Si es absuelto, millones lo verán como un dictador impune. Brasil está atrapado en una paradoja peligrosa donde cualquier desenlace puede alimentar la división. A nivel regional, otros líderes observan con atención. Algunos temen que sus propias acciones puedan ser juzgadas algún día. ¿Se está abriendo la puerta a procesos judiciales contra expresidentes en toda América Latina? Si Brasil logra sostener este juicio con transparencia, podría marcar un antes y un después para la rendición de cuentas en el poder. Pero si el juicio se ve como una farsa política, el daño a la credibilidad institucional será irreparable. Y más allá de lo político, está el factor emocional, el más peligroso de todos. Un país no se destruye solo por malas decisiones políticas, sino por sociedades rotas emocionalmente, donde nadie cree en nada. La polarización, el odio y la desinformación siguen creciendo, y si las instituciones no actúan con claridad, firmeza y justicia, el resentimiento puede convertirse en violencia. No es la primera vez que Latinoamérica ha pasado por esto, pero cada vez que lo hace, el precio es más alto. Por eso, esta historia no es solo sobre Bolsonaro, Lula o Brasil. Es una alerta para toda la región. ¿Hasta dónde pueden llegar los líderes cuando el poder se convierte en obsesión? ¿Estamos preparados para defender nuestras democracias, incluso cuando no nos guste quién gana? Porque si no aprendemos de esta historia, podríamos estar escribiendo la próxima. Como dijo George Orwell, el poder no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer una dictadura. Aunque esta historia ocurre en Brasil, sus consecuencias trascienden sus fronteras. En una época donde la política se ha vuelto espectáculo, la polarización se propaga como un virus. Cuando un expresidente puede intentar revertir el resultado de una elección sin consecuencias inmediatas, se instala en la conciencia colectiva la peligrosa idea de que la democracia es opcional. Y eso afecta a todos, especialmente en países con instituciones debilitadas o liderazgos personalistas. Este tipo de eventos generan precedentes. Si Bolsonaro logra eludir la justicia, otros líderes de América Latina y del mundo podrían sentirse autorizados a hacer lo mismo cuando pierdan el poder. En lugar de aceptar la derrota, construirían narrativas de fraude, sembrarían odio y promoverían el caos para volver por la fuerza. Y si eso ocurre, el ciudadano común siempre paga el precio. Más represión, menos libertades y una economía colapsada por la incertidumbre. Además, este juicio está revelando el papel clave de las redes sociales, la manipulación emocional y los discursos de odio como armas políticas. Si no estás atento, puedes convertirte en un peón más de estos juegos de poder. Creer que esto no te toca porque ocurre en otro país es ingenuo. La política actual es viral y sus efectos son tan contagiosos como una pandemia. Lo que pasa en Brasil, mañana puede pasar en tu país. También hay implicaciones económicas.
Si Brasil entra en una nueva crisis política o institucional, el riesgo de fuga de capitales aumenta, el real se devalúa y la región entera sufre efectos indirectos. Los inversores se vuelven más cautos, las tasas suben y los proyectos regionales se frenan. Si estás en Latinoamérica y dependes del comercio, del dólar o del empleo informal, cada movimiento en Brasil puede alterar tus oportunidades sin que te des cuenta. Por último, está el impacto más invisible: el desgaste de la esperanza. Cuando los ciudadanos ven que los poderosos nunca pagan, que siempre hay impunidad y manipulación, muchos se resignan. Dejan de votar, de informarse, de participar. Y ahí es cuando los peores líderes florecen. No porque sean fuertes, sino porque la gente buena se ha rendido. Ese es el verdadero peligro. Ahora mismo hay 3 escenarios posibles para el futuro inmediato de Brasil. El primero es que Bolsonaro sea condenado y vaya a prisión. Esto enviaría un mensaje de fortaleza institucional, pero también podría desencadenar una ola de movilizaciones, radicalización de la derecha y tensiones con potencias extranjeras que apoyan al exmandatario. En este escenario, la democracia gana, pero el costo social podría ser alto si no se gestiona con firmeza y diálogo. El segundo escenario es que el juicio se dilate, se enfríe o incluso que Bolsonaro sea absuelto por tecnicismos o por presión política. Esto dejaría al país atrapado en un limbo institucional, sin justicia clara y con un expresidente libre para volver al juego político, fortalecido como víctima. En este caso, la polarización seguiría creciendo y el mensaje sería devastador, que puedes intentar un golpe y no pagar por ello. Sería una derrota silenciosa para la democracia. El tercer escenario, menos visible pero cada vez más probable, es que la sociedad brasileña, y quizás también la latinoamericana, caiga en un agotamiento emocional profundo, que la gente se desconecte, se sienta impotente y simplemente deje de creer. Este desgaste puede ser el más peligroso, porque abre la puerta a liderazgos autoritarios que prometen orden a cualquier precio. Ya lo hemos visto antes, y lo podríamos ver de nuevo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como ciudadano aunque estés lejos de Brasil? Primero, informa y edúcate desde diversas fuentes, no repitas sin verificar. Segundo, participa aunque sea con tu voz. Comparte contenido que construya, no que divida. Tercero, entiende que la democracia no es un sistema automático. Depende de ti. Cada vez que no reaccionas, alguien más decide por ti. Y sobre todo, mantente emocionalmente firme. No te dejes arrastrar por el odio ni por el fanatismo. El futuro no se construye con gritos, sino con conciencia, porque como dijo Albert Einstein, el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran sin hacer nada. Lo que está ocurriendo hoy en Brasil es más que un juicio político. Es un espejo en el que todos los países de América Latina y del mundo deberían mirarse. Porque lo que está en juego no es simplemente el destino de un expresidente, sino la legitimidad misma de las reglas que nos permiten vivir en sociedad. Cuando un líder que juró respetar la Constitución la pisotea en nombre del orden, del patriotismo o de su propio ego, estamos frente a una amenaza directa a nuestra libertad. Esta historia no termina con la sentencia de un juez. Termina con la decisión de cada ciudadano de abrir los ojos, informarse, pensar críticamente y participar. Porque los enemigos de la democracia no siempre llevan uniforme ni golpean puertas en la madrugada. A veces llevan corbata, se ríen en entrevistas y prometen restaurar el orden. Pero el orden sin justicia es otra forma de tiranía. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda, renovar la economía también es renovar la conciencia. Y tú ya diste el primer paso.